Bien, bueno, la grabación está activa, así que empezamos. Bien, en el día de hoy, 10 de junio del 2021, nos encontramos todos reunidos en esta videoconferencia para que la candidata al grado de magíster de la Universidad de Buenos Aires en el área de producción animal, ingeniera agrónoma María Virginia Viale, nos presente la defensa final de su trabajo de tesis. El jurado, que fue designado por la Escuela para Graduados Ingeniero Agrónomo Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía, está integrado por los doctores Jorge Gonzalo Irizarry, Agustín López y Gabriela Marcela Martínez. El doctor José Nazca es el director de la tesis de Virginia y la ha acompañado, al igual que Cristian, Cristian Feldkamp, que nos acompaña en este momento. La han acompañado a Virginia en el proceso del, del desarrollo de su trabajo de tesis. Bien, para la presentación del tema la dejamos a Vicky que haga su presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Desde ya muchas gracias por el tiempo y por compartir esta instancia que es sumamente importante también para quienes venimos en este proceso. Básicamente, para introducirnos en el tema, mi trabajo de tesis abordó la intensificación de los sistemas pastoriles de cría bovina en el Chaco semiárido argentino. Una rápida introducción a la región de estudio. A nosotros nos pareció muy importante abordar la región del Chaco semiárido en el norte de Argentina. Esta región conforma, junto con el Chaco serrano y el Chaco árido, la región del Chaco seco en Argentina, que junto con la región del Chaco húmedo conforman una ecorregión mucho mayor y de envergadura, que compartimos con los países de Paraguay, Bolivia y parte de Brasil, que es la región del Gran Chaco. Uno de los principales biomas de importancia en cuanto a cobertura boscosa de Sudamérica, ¿no? Y una de las características que tiene esta región es que del Gran Chaco, gran parte está en superficie argentina y concentra el 67% de los bosques nativos del país, según el inventario de bosques nativos recientemente compartido. Particularmente la región del Chaco semiárido, en esta región, representa la subregión más extensa y está caracterizada por bosques xerófilos y pastizales naturales. Entonces esto realmente ha predispuesto a la región con condiciones potenciales para el desarrollo productivo y agropecuario y principalmente de la ganadería extensiva. En estos mapas me gustaría compartir dónde está la ganadería en el Chaco seco. Este ha sido un trabajo muy valioso que están desarrollando colegas de Tucumán, donde José Nazca también ha participado de este desarrollo de este trabajo. Y podemos ver en el mapa de la izquierda, en color verde, y en las diferentes intensidades de verdes, cómo está distribuido espacialmente el ganado en la región. Pudiendo observar, digamos, una mayor densidad hacia la zona este de la región y hacia la zona de yungas hacia el oeste. En el mapa de la derecha, en los diferentes colores que observamos, es simplemente una forma de poder compartir cómo está distribuido también en cuanto a la superficie a escala del territorio del Gran Chaco, ¿no? Y en color verde, por ejemplo, podemos ver que un 14% del total del stock de la región está concentrado en un 50% del área. Esto nos está dando la pauta del potencial que tiene la región para el desarrollo ganadero. Mientras que en color rojo podemos estar observando como un 60% del stock restante está concentrado en un 25% del área. Esto también ya nos empieza a dar una pauta de la diversidad de sistemas productivos y por lo tanto de diversidad de estrategias de manejo que podemos empezar a visualizar en la región. En cuanto a cuáles son los sistemas productivos predominantes, este trabajo también de la mano del anterior, de los mismos colegas, podemos observar en distintos colores los distintos sistemas productivos, ¿no es cierto? Donde en color celeste y verde podemos observar cómo en el mapa de la izquierda los principales sistemas
son los relacionados a la actividad de la cría. De un total de 5,5 millones aproximadamente de stock bovino, el 64% corresponde a esta actividad. Y en el mapa de la derecha podemos compartir cómo en las diferentes intensidades, tanto de azul, celeste como de verde, la distinta proporción que van teniendo estos sistemas en relación a el porcentaje de bosque, el porcentaje de pasturas implantadas, así como también de superficie agrícola que incorporan en los planteos productivos estos sistemas. Y un dato no menor, y que realmente está siendo de gran envergadura para la región, es el proceso de intensificación ganadera que estos sistemas vienen experimentando en los últimos años, principalmente en aquellos sistemas que tienen más de 500 vientres. Algunas de las principales tecnologías en las que se está apoyando este proceso es la incorporación de pasturas implantadas megatérmicas, mejoras genéticas en los rodeos, así como también la incorporación de estrategias relacionadas a la alimentación del rodeo, principalmente vinculado a suplementaciones energéticas a base de granos y también de forrajes conservados. Sin embargo, más allá del potencial de la región, una de las principales características que también a veces son consideradas como un cuello de botella para la producción en regiones semiáridas, es lo vinculado a la variabilidad en las precipitaciones. En el mapa de la izquierda podemos ver, representado en las distintas intensidades del color azul, la variabilidad espacial de las precipitaciones en la región, y tenemos un gradiente que va desde 300 hasta 1100 milímetros. En el gráfico de la derecha, esto es una base de datos que estuvimos recolectando a través de información del Servicio Meteorológico Nacional y también aportes a través del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar. Fuimos sistematizando la información histórica de precipitaciones y pudimos vincular cómo, a medida que nos acercamos hacia zonas más semiáridas, hacia localidades que tenían menores valores de precipitación media anual, en términos de milímetros por año, cómo aumentaba el coeficiente de variabilidad interanual de estas precipitaciones. Y esto en sistemas que son principalmente de base pastoril, tiene un fuerte impacto tanto en la producción de forraje estacional y digamos, la variabilidad anual en cuanto a la disponibilidad de materia seca, y esto, por supuesto, un fuerte impacto sobre la capacidad de carga de los sistemas y la posibilidad de sostener estas cargas en el año y entre años. Básicamente, para definir cómo en este trabajo contemplamos la intensificación ganadera, nosotros utilizamos esta definición. Intensificación ganadera es la adopción de tecnologías que permiten incrementar la eficiencia en el uso de la tierra con aumentos en la cantidad de productos obtenidos por unidad de superficie en una escala temporal dada. Particularmente en los sistemas ganaderos, esto se evidencia en incrementos en la carga animal, en cabezas por hectárea, en la cantidad de alimentos producidos en forma de forrajes, así como también en una mayor utilización de insumos externos. Algunos ejemplos que podemos encontrar en la región son, por ejemplo, el reemplazo de sistemas de pastizales naturales por pasturas implantadas megatérmicas de crecimiento estival, así como también, como habíamos mencionado anteriormente, incorporación de forrajes conservados que pueden ser a base de maíz o sorgo. Y bueno, un poco, digamos, ¿por qué se propone la intensificación para esta región? Por un lado, para mejorar la eficiencia de los sistemas, es decir, incorporar estrategias que nos permitan incrementar la producción de carne por unidad de superficie. En este sentido, como ya dijimos, tanto silajes como pasturas implantadas, y en este último caso, se dio en la región un proceso de avance, de la mano de la expansión de la frontera agrícola en la región. También se dio el avance en forma acoplada de la ganadería sobre zonas de bosque nativo para la incorporación de tierras para la implantación de pasturas. Entonces, por un lado, la intensificación nos permitiría mejorar la eficiencia de los sistemas en términos de producción de carne,
Por otro lado, una estrategia para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y en este sentido, principalmente para reducir las emisiones del sector. Uno de los principales gases que tiene mayor protagonismo en las emisiones de los sectores ganaderos es el metano, y entonces de esta manera como la mejora en la alimentación de los rodeos, pasando de pasturas de baja digestibilidad a alimentos como los silajes o la suplementación, nos permitirían reducir esas emisiones. Bueno, y a la vez también es muy importante considerar el secuestro de carbono por parte de los sistemas y la intensificación ganadera en un contexto actual de la Ley de Bosques Nativos 26.331. Realmente fue todo un desafío para el desarrollo que venían teniendo los planteos ganaderos, expandiéndose hacia las zonas de bosque. Entonces, bueno, frente al contexto de no poder seguir incorporando tierras a los sistemas productivos, la intensificación también se vuelve todo un desafío. Y una de las principales variables a considerar en cuanto a la intensificación tiene que ver con la elección adecuada de la carga animal. Una variable de alto impacto en el sistema, no solamente en términos productivos, sino también en el impacto que esto puede tener en el mediano y largo plazo. Y como son estrategias de manejo que no hay precedentes en la región, bueno, es muy importante evaluar en el mediano y largo plazo qué podría ocurrir en los sistemas a medida que se intensificaran. En este sentido, esta tesis viene a trabajar aspectos vinculados a la eficiencia y la estabilidad para evaluar el impacto de la intensificación ganadera frente a niveles crecientes de intensificación y en diversas condiciones de variabilidad en las precipitaciones. El estudio se realizó a escala de sistema y el tipo de productores que incorporamos fue el tipo de empresarios que utilizan mano de obra asalariada, poseen buena infraestructura y nivel tecnológico. Para definir rápidamente, en el marco de esta tesis, a eficiencia la definimos como la relación entre un producto o un recurso, o también como la relación entre un objetivo, como podría ser la producción de carne, y un factor limitante, como es la superficie de tierra. Y para el caso de estabilidad, lo definimos en términos generales como la constancia de la productividad del sistema en el tiempo, frente a oscilaciones en las precipitaciones, en los precios y otras condiciones como de mercado, por ejemplo. Particularmente en esta tesis abordamos la estabilidad productiva en relación a las precipitaciones. Bueno, tanto eficiencia como estabilidad fueron dos capítulos experimentales de la tesis. En el caso de eficiencia, las hipótesis que trabajamos fueron la intensificación de diversos sistemas de cría bovina en la región del Chaco semiárido incrementa, por un lado, la eficiencia del sistema a través del aumento en la producción de carne y el resultado económico reflejado en el margen bruto del sistema, y por otro lado, incrementa también el impacto ambiental en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Los objetivos específicos fueron evaluar y comparar frente a distintos escenarios de intensificación la producción de carne en términos de kilogramos de peso vivo por hectárea por año, el resultado económico en términos de margen bruto por unidad de superficie, también vinculado a pesos por hectárea por año, y el impacto ambiental lo estudiamos en términos de emisiones de gases por unidad de superficie, y la unidad que elegimos fueron los kilogramos de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año. En cuanto a lo metodológico, realmente era todo un desafío poder integrar diferentes dimensiones del proceso, es decir, lo productivo, lo ambiental y la variabilidad frente a condiciones del ambiente. También las distintas escalas involucradas a nivel de cálculos y con la intención de poder evaluar el comportamiento de los sistemas en el mediano y largo plazo, bueno, también se convertía en todo un desafío. En este sentido, a través del enfoque de sistemas, fuimos encontrando la manera de resolver toda esta complejidad. El enfoque de sistemas básicamente asume que un sistema es la integración o la relación entre los componentes
la relación o la interacción con el entorno y el ambiente, la estructura, es decir, las diferentes interacciones que se van generando entre los diferentes componentes del sistema, y los mecanismos, es decir, los procesos que están operando en distintas escalas del sistema y que van guiando todos los flujos de energía, materia e información que terminan dando los resultados nos permiten ver cómo se va comportando el sistema. Dentro del enfoque de sistemas, una de las herramientas en las que nos basamos fue la dinámica de sistemas, particularmente para poder incorporar la variable del tiempo en el análisis. Y la dinámica de sistemas, principalmente para basarnos en representar las distintas variables mediante stocks y flujos. Dentro, a su vez, de la dinámica de sistemas, los modelos de simulación son una de las principales herramientas también que nos permiten simplificar la realidad de estudio para poder abordarla desde un objetivo particular, y cómo a través de estas plataformas o estos modelos de simulación podemos integrar una gran diversidad y volumen de información para finalmente poder obtener un conjunto de indicadores que nos permitan reflejar el funcionamiento intrínseco del sistema, o también lo que desde la visión sistémica conocemos como propiedades emergentes de los sistemas. Bueno, ahora, de esta introducción, ¿cómo lo plasmamos en lo concreto de lo metodológico de la tesis? Nosotros teníamos un sistema de cría definido principalmente en función de carga animal objetivo, variables vinculadas al ambiente, a los precios de los insumos, etc. Definido ese sistema, lo cargábamos en el modelo de simulación. El modelo de simulación, aunque parezca mentira, es la imagen que aparece detrás. Es un modelo dinámico, determinístico y mecanicista, conformado por diferentes submodelos que tienen que ver con el funcionamiento del sistema, tales como el submodelo de consumo y crecimiento animal, un submodelo para estimar la producción de las pasturas, el agua útil en el suelo, la parte ambiental en cuanto a la emisión de gases, lo económico, el ciclo reproductivo del rodeo. Y una de las principales particularidades que tiene este modelo, que fue desarrollado por José Nazca en su tesis doctoral, que la verdad que tiene una complejidad increíble, y uno ve la foto, pero después entrar al modelo y tratar de interpretar y bueno, empezar a dimensionar realmente la enorme cantidad de variables que están en juego en los sistemas reales de producción, realmente se vuelve todo un desafío. Y bueno, una de las particularidades que tiene este modelo es la gran flexibilidad para simular distintas reglas de manejo, ¿no? Básicamente, de esa fotito que les compartí recién, que no se ve mucho, se encuentran representadas todas las variables de estado del sistema a través de flujos y stocks, como había dicho antes, que van digamos, variando en el tiempo, y las reglas de decisión, se abre toda una consola donde uno las puede ir programando, ¿no? Y, por ejemplo, una regla de decisión en cuanto a las estrategias de destete, por ejemplo, era un destete convencional a fecha fija, pero sin embargo, si la disponibilidad de forraje o la disponibilidad de silajes están por debajo de determinado umbral, y la condición de los vientres, la condición corporal de los vientres, digamos, es menor a determinado umbral también, se activan otros mecanismos, ¿no? Por lo tanto, las reglas de manejo en este modelo son reglas de decisión condicional, que permiten ir adaptándose frente a variaciones de ambiente, mercado, etc. Bueno, y otra particularidad que tiene el modelo es la estructura matricial, es decir, va haciendo matrices, por ejemplo, entre características del rodeo y la pastura, y esto nos permite ir asociando, por ejemplo, diferentes categorías a diferentes parcelas, y que cada individuo vaya sosteniendo su identidad, por así decirlo, a lo largo de todo el modelo. Bueno,
explicado un poco el modelo de José, que realmente a mí me parece uno de los aprendizajes más grandes en cuanto a lo metodológico, me parece una de las partes más ricas de la tesis. ¿Cómo abordamos el estudio per se entre los sistemas? Básicamente definimos 7 tipos de sistemas de cría a comparar. De esos 7 sistemas, los tomamos como los 7 tratamientos a comparar y evaluar. Y estos tratamientos fueron definidos entre un montón de reglas de decisión, pero principalmente en función de una carga animal objetivo a medida en niveles crecientes, perdón, de intensificación. T1 correspondía al nivel más bajo de carga animal y un T7 era un nivel alto de intensificación. Junto a eso, también la decisión de incorporar silaje o no, y también la renovación de pasturas en cuanto a frecuencia de renovación. Entonces, definidos los 7 tratamientos, lo cargábamos en el modelo de simulación, eso lo repetíamos, cada tratamiento le hacíamos 10 repeticiones en el modelo de simulación, y a su vez cada repetición correspondía a una serie climática diferente de la que había sido generada estocásticamente a través de una plataforma que es la plataforma Maximo. Y a su vez, considerando el tiempo de los procesos biológicos que estábamos estudiando, simulamos a 70 años, descontando los primeros 20 años, ya que debido a las características determinísticas del modelo. Nos parecía un tiempo, digamos, adecuado, evaluar a 50 años en el tiempo. A su vez, de estos 7 tratamientos o 7 sistemas que nosotros definimos, nos pareció interesante ver qué podía suceder en algunas localidades de la región. Y para esto tomamos 3 localidades. Leales es la que está situada en el número 1, Izcallacu es la número 2 y Quimilí la número 3. Estas localidades fueron consideradas sitios independientes de estudio y tenían una divergencia en cuanto a la precipitación media anual y al coeficiente de variación interanual de las precipitaciones. Para entrar en los resultados de eficiencia directamente, si bien había muchos resultados generados con el modelo, porque realmente se podían hacer indicadores y relaciones de diferente tipo, en esta ocasión voy a presentar los resultados principales solamente. En cuanto a la producción de carne, pudimos observar que a mayores niveles de carga animal, tuvimos una mayor producción animal por unidad de superficie. Esta tendencia se observó en las 3 localidades de estudio y claramente pudimos observar cómo la incorporación de silaje a mayores niveles de intensificación probablemente había sido una de las cosas que había permitido este impacto, ¿no?, positivo sobre la producción de carne. También en cuanto a las localidades, pudimos observar una tendencia similar en cuanto al consumo de silaje, que es el gráfico de la izquierda, en kilogramos de materia seca, como al consumo en días. Sin embargo, digamos, se puede observar como Izcallacu, que es la localidad representada con las barras negras y a su vez la que tenía menor precipitación media anual, fue la localidad que consumió más kilogramos de silo y tuvo mayor días de consumo también. En cuanto al resultado económico, pudimos observar que a mayores niveles de carga animal se generaron incrementos en el margen bruto. También fue una tendencia que se repitió en las 3 localidades. Sin embargo, en las 2 localidades que tenían menor rango de precipitación, ya de cargas moderadas a altas, no se observaron diferencias significativas en el margen bruto. Y simplemente para mencionar una de las variables que pudo estar influenciando este resultado, tiene que ver con los costos directos de la alimentación en el margen bruto. En el caso del silaje,
el porcentaje de representación que tuvo esta estrategia en los costos directos varió entre un 15 y un 33% aproximadamente. Y en el caso de la suplementación, en los niveles más altos de intensificación llegó a un valor cercano de 35%. Esto nos podría estar dando una pauta que a mayores niveles de intensificación realmente los costos directos por alimentación son elevados. En el ejercicio que nosotros hicimos y en función de la información utilizada, a nosotros llegó a representarnos hasta un 70% aproximadamente de los costos, la alimentación, al considerar tanto silaje como la suplementación para la recría. Y finalmente, en cuanto al impacto ambiental, pudimos observar que mayores niveles de intensificación incrementaron las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, cuando relacionamos qué había pasado con la producción de carne y las emisiones de gases, claramente obtuvimos una relación directa, y por lo que podíamos empezar a deducir que, si bien mayores niveles de carga animal nos permitían aumentar la producción de carne, claramente eso tenía un impacto ambiental considerable. Y principalmente, en cuanto a la composición de las emisiones, habíamos dicho al comienzo que una de las principales preocupaciones eran las emisiones de metano del sector, y podemos ver claramente cómo mejorar la calidad de la dieta, la digestibilidad, permitió a mayores niveles de intensificación disminuir la proporción o el porcentaje del metano en las emisiones, pasando de un 90% a un 80 y piquito por ciento. Conclusiones parciales para este capítulo de eficiencia. A niveles crecientes de intensificación, entonces, se incrementó la producción de carne por hectárea, se incrementó el margen bruto, aunque por encima de cargas moderadas altas ya no se observaron diferencias significativas, y también se incrementaron las emisiones de gases de efecto invernadero. En cuanto a la estabilidad, correspondiente al segundo capítulo de la tesis, la hipótesis que planteamos dos hipótesis en realidad. Por un lado, ¿qué pasaba a medida que la intensificación avanzaba en sistemas pastoriles puros, definiendo sistemas pastoriles puros aquellos que solamente se basaban en pasturas megatérmicas implantadas para el rodeo de cría y suplementación en la recría? ¿Y qué pasaba cuando comparábamos sistemas pastoriles puros con intensificados, entendiendo a los intensificados como aquellos sistemas que incorporaban silaje en la alimentación? Entonces, dentro de los sistemas pastoriles puros, nuestra hipótesis fue que la intensificación en términos de incremento en la carga animal se da en detrimento de la estabilidad productiva del sistema, debido al efecto que produce la variabilidad de las precipitaciones en la producción del forraje. Y la hipótesis que planteamos en términos de comparar los sistemas pastoriles con los intensificados, nos propusimos de esta manera la hipótesis. La incorporación de silaje de maíz como estrategia de alimentación permite reducir la variabilidad estacional en la cantidad y calidad de forraje, incrementando la estabilidad de los sistemas en comparación a los sistemas de cría pastoriles puros. Los objetivos específicos para este capítulo fueron básicamente ir generando relaciones utilizando como indicador el coeficiente de variación interanual, por un lado, entre las precipitaciones y la producción de forraje, por otro lado, entre la producción de forraje y la carga animal, también entre la carga animal y la precipitación, y comparar qué ocurría entre la carga animal y la producción de carne por unidad de superficie a medida que avanzábamos en la intensificación. La metodología, nos basamos, tal como expliqué para el capítulo anterior, en todo lo que fue el enfoque de sistemas, la dinámica y los modelos de simulación, pero también lo particular de este capítulo fue que contábamos con una base de datos de sistemas reales de producción que tenían más de 10 años de precipitación, carga animal y producción de carne por hectárea. Estos sistemas estaban ubicados, tal como muestra la imagen de la izquierda, distribuidos espacialmente en distintos lugares de la región del Chaco semiárido, y el rango de precipitaciones
que los caracterizaban rondaba entre los 412 milímetros y los 845 milímetros de precipitación media anual. Los resultados de estabilidad, también había bastante tela para cortar, pero fuimos a los resultados principales. Me van a escuchar decir muchas veces la palabra variabilidad, así que tengan paciencia acá. Bueno, el primer objetivo específico, que era vincular a las precipitaciones con la oferta de forraje, podemos observar una relación directa entre estas dos variables. En el gráfico de la izquierda podemos observar cómo, a medida que incrementamos la precipitación media anual, el coeficiente de variación interanual del forraje disminuye. Y después quisimos ver qué tenía más influencia, si la precipitación o la variabilidad en las precipitaciones sobre la variabilidad en el forraje. Entonces, también hicimos la relación, también obtuvimos una relación directa, pero en nuestro caso, con la información que utilizamos, ajustó mejor la precipitación en milímetros por año. En cuanto a la variabilidad del forraje y la carga animal, a través de este gráfico podemos ver cómo incrementos en la variabilidad interanual del forraje generaron aumentos en la variabilidad interanual de la carga animal. Y a su vez, en este gráfico podemos ver cómo el coeficiente de variación interanual de la carga no superó el coeficiente de variación de la producción de forraje. En relación a la variabilidad de las precipitaciones y la carga animal, si bien no encontramos una relación directa, sí obtuvimos este gráfico donde fue muy interesante ver cómo los puntos blancos son los sistemas pastoriles puros y los puntos negros los sistemas que utilizaron silaje en la alimentación. Entonces salta a la vista cómo aquellos sistemas que se basaron en el silaje expresaron un comportamiento más estable en cuanto a la variabilidad de las precipitaciones y la carga animal. Bueno, y por otro lado, obtuvimos diferencias significativas, ¿no?, entre los sistemas pastoriles y los intensificados en relación a esta variable. Finalmente, para comentar qué pasó entre la variabilidad de la carga animal y la producción de carne, en este gráfico podemos ver para los sistemas pastoriles puros también una relación directa. A medida que se incrementó la variabilidad en la carga animal, se incrementó la variabilidad en la producción de carne. Y cuando comparamos entre sistemas pastoriles puros y sistemas intensificados, pudimos ver que en cuanto a la carga animal en kilos y la variabilidad en la producción de carne, hubo una tendencia similar. Sin embargo, los sistemas pastoriles puros expresaron una mayor variabilidad. Entonces, conclusiones parciales también para este capítulo de estabilidad son la precipitación media anual y la variabilidad interanual de las lluvias estuvieron relacionadas con la variabilidad en la producción del forraje. Por otro lado, incrementos en la variabilidad interanual del forraje generaron aumentos en la variabilidad interanual de la carga animal. La carga animal de los sistemas pastoriles y su variabilidad temporal se relacionó positivamente con la variación interanual de la producción de carne. Y los sistemas pastoriles puros fueron más variables en relación a aquellos que consumieron silaje. Y un ejercicio que nos pareció interesante hacer fue, además de estudiar por un lado qué ocurría con la eficiencia de los sistemas y por otro lado con la estabilidad, ver realmente qué pasaba cuando integrábamos estas dos propiedades de los sistemas. Generalmente se conoce como trade-offs a los compromisos o a las tensiones que se pueden generar entre dos propiedades y desde la visión sistémica propiedades que emergen del comportamiento general del sistema. Y en este caso, en cuanto a la producción de carne, que es una variable de interés para los sistemas ganaderos y particularmente para los sistemas de la región, pudimos ver cómo en el eje de las Y tenemos la eficiencia en términos de producción de carne por hectárea por año, y en el eje de las X tenemos la estabilidad en términos de variabilidad de esa producción de carne en porcentaje. En el gráfico de la izquierda tenemos a los sistemas pastoriles y en el gráfico de la derecha a los sistemas intensivos.
De este gráfico podemos leer, en primera instancia, la relación directa también que se generó entre que, digamos, a mayores niveles de intensificación hubo una mayor producción de carne, es decir, una mayor eficiencia. Sin embargo, la estabilidad fue menor, aumentando el coeficiente de variación, tanto en sistemas pastoriles como en los sistemas intensificados. Sin embargo, otra información que se desprende de este gráfico es que los sistemas intensificados tuvieron un menor rango de variación interanual en la producción de carne, y esto lo podemos ver simplemente ya de observar los valores en el eje de las X. Y por otro lado, nos parecía importante destacar la variabilidad que hay en términos espaciales y vinculado a las precipitaciones y por lo tanto su influencia sobre la estabilidad de los sistemas. Los puntos negros representan una localidad que tenía más de 800 milímetros de precipitación media anual, y los puntos grises, una localidad que tenía aproximadamente 400 milímetros de precipitación anual. Entonces, lo que podemos ver es cómo una mayor precipitación realmente impacta favorablemente sobre los sistemas en términos de estabilidad. Y bueno, conclusiones finales del trabajo, niveles de intensificación crecientes mejoraron la eficiencia en relación a la producción de carne por unidad de superficie y el resultado económico de los sistemas de cría. Sin embargo, generaron mayor impacto ambiental en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, los sistemas pastoriles puros de cargas bajas a moderadas demostraron ser más estables en el tiempo. Sin embargo, frente a niveles crecientes de carga animal, los sistemas intensificados fueron más estables que los pastoriles puros, demostrando el beneficio del silaje de maíz como herramienta para reducir variaciones en la carga animal y la producción de carne por unidad de superficie. Otra conclusión fue que, si bien tanto en sistemas pastoriles puros como sistemas intensificados, incrementar la producción de carne por hectárea se encuentra asociado a mayores valores de variación para esta variable, los sistemas intensificados expresaron un mejor comportamiento. Y bueno, nuevos interrogantes que surgen a raíz del estudio realizado. Por un lado, ¿cuáles podrían ser las implicancias prácticas y de manejo a nivel de predio por el aumento en el día de suministro de silaje, principalmente en épocas de lluvia? Y esto podría estar asociado claramente a aspectos vinculados a consumo, sanidad y también, por supuesto, en la producción de carne del sistema. Por otro lado, quedó en el tintero ver qué pasaba con la estabilidad económica de los sistemas, considerando una variabilidad en el precio de los insumos, por ejemplo. También, otro aspecto que sería muy interesante abordar en trabajos futuros sería, en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, ver qué pasa, no solamente con las emisiones del sistema, sino también qué ocurre con el secuestro de carbono. Y ahí, bueno, realmente los modelos de simulación podrían ser una gran herramienta para poder comparar diversidad de estrategias productivas, por ejemplo, y comparar también sistemas intensificados en relación a sistemas pastoriles o algunos sistemas que tengan manejo de bosque con ganadería integral. Bueno, y finalmente, esto fue como muy personal y también fue algo que fue emergiendo desde que empecé a trabajar con la tesis hasta hoy, que realmente ha pasado mucha agua debajo del puente, es que, bueno, si bien los sistemas ganaderos intensificados pueden ser mucho más eficientes que los de bajos insumos para producir carne por unidad de superficie, y además pueden ser más estables, son aspectos necesarios, aunque no suficientes, para alcanzar un comportamiento sistémico superior frente a otras dimensiones. Y particularmente la social. Realmente me parecería sumamente valioso poder integrar algunos indicadores en términos sociales,
Y bueno, una de las cosas que más me hubiera gustado quizás también es poder interactuar en otro tipo de metodologías con los productores. Pero bueno, eso ya quedará para otros trabajos. Y bueno, en cuanto a aportes de la tesis, en realidad acá me tomé una atribución y en vez de aportes que están escritos en el documento y los van a poder leer de ahí, quizás algunos aprendizajes, que en general esos aprendizajes no quedan plasmados explícitos en la tesis, pero sí en estas instancias finales de cierres de este tipo de procesos, y que en mi caso fue un proceso un poco largo. Bueno, a veces uno arranca con la expectativa de que va a ser todo en forma lineal y bueno, la realidad a veces nos lleva por estos caminos, ¿no? Con otras retroalimentaciones y retardos en el tiempo, que bueno, realmente esto es lo que para mí es lo más valioso de toda esta maestría, y por ahí compartir esto, ¿no? Que detrás de cada tesis hay un mundo y detrás de cada mundo hay un aprendizaje. Probablemente cada trabajo tenga atrás un montón de cosas implícitas, desde las personas que uno va conociendo, lo que va compartiendo, todo lo que uno tiene que ir abordando desde lo académico, ¿no? En relación a conocer nuevas disciplinas, conocer nuevas metodologías de trabajo y las dificultades también que eso va planteando. Bueno, a veces las metidas de pata, los tropezones, las caídas y bueno, también cómo uno va generando herramientas para poder resolverlo. La cantidad de tiempo que uno destina en estos procesos y bueno, y todo también lo que uno deja de hacer o elige dejar de hacer para enfrentar este tipo de procesos que terminan siendo sumamente valiosos para la vida profesional, pero también para la vida personal. La maestría también, y en relación a toda la cantidad de personas que uno va conociendo y las distintas realidades que uno va también conociendo y que nos permiten ampliar nuestra visión sobre algunas problemáticas. La curiosidad que se va despertando también en tratar de entender qué está operando detrás de cada objetivo de estudio. Y bueno, cómo esa curiosidad a veces nos lleva a algunos cambios de rumbo o sentido, ¿no? Y bueno, agradecimientos a todas las personas que a través de diferentes preguntas y queriendo sin querer muchas veces me llevaron a reflexionar profundamente sobre nuestro rol en la producción de alimentos y nuestro quehacer en las instituciones, en la investigación, en los territorios y en el día a día. A todas las personas que con muchísima paciencia, bueno, han acompañado este proceso. A vos, José, especialmente, por enseñarme mucho más de lo que quizás vos crees, y bueno, a mi familia, que es una red inmensa de amor que me sostiene. Bueno, y un agradecimiento muy especial a todas estas personas que a veces no aparecen en las publicaciones o en estas instancias por ahí más académicas, muchas veces no los conocemos, o son personajes que están y que realmente hacen muy valioso el día a día en las estaciones experimentales, en los trabajos de investigación, en los trabajos a campo. Ellos sí que saben de ganadería, tienen muchísimo conocimiento y muchísimos saberes para aportar, y además son unos compañeros de la hostia, y bueno, la verdad es que se los extraño mucho, y bueno, muchísimas gracias a todos por la atención. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por la presentación. Bien, creo que capaz que podés dejar de compartir, no sé, quizás después en algún otro momento
si alguna pregunta nos lleva de vuelta a la presentación, volvemos a Buenísimo, compartir pantalla. buenísimo, buenísimo. Bárbaro. Bueno, creo que podemos dar comienzo a la sesión de preguntas. Si les parece, nos podemos organizar para hacer una pregunta, o sea, nos organizamos para que los jurados hagan una pregunta cada una en ronda, así todos tienen la misma oportunidad dentro del tiempo en el que estaremos acá en esta etapa de la presentación. Así que queda abierto a ustedes, a ver quién quiere dar inicio a las preguntas. Bueno, yo si quieren más que primero preguntas, hacer una devolución. La verdad que cuando vi el PowerPoint y la extensión pensé que los tiempos capaz te iban a traicionar, pero bueno, estuviste en tiempo, así que me alegro por eso. Después, en cuanto a la presentación muy clara, elegiste bien los indicadores para presentar, pero por ahí me quedé con una idea teórica de todo y me faltaron datos. O sea, vos hablás de cierta eficiencia, aumento en la producción hasta cierta carga, pero no queda claro hasta qué carga. Entonces, por ahí está bueno dejar en claro cuáles son los límites que tu tesis ha demostrado, hasta dónde se puede, si no, no se visualiza todo el trabajo de investigación que hiciste y no se pone en valor los 7 modelos. Entonces vos en un principio hablaste de siete escenarios posibles con diferentes grados de intensificación, pero por ahí en los gráficos está, pero en el discurso o en las conclusiones no queda claro hasta qué tratamiento y hasta qué nivel es adecuado para cada uno de los indicadores que vos pusiste. Bien. Entonces, eso me parece que es importante destacar, porque si no, se pierde la riqueza de 7 escenarios. En primer lugar, eso. Y después, otro que me quedó ahí en el tintero, es cuando vos haces una presunción sobre los costos asociados al silaje y a la suplementación, que hasta un cierto nivel de intensificación, eso, digamos, tiene su beneficio y se ve cotejado en el margen y en las ganancias, y después no. Cuando por ahí uno pensaría que hay costos fijos asociados a la alimentación que se van a diluir al aumentar, ¿sí?, o al intensificar ciertos parámetros. Entonces, un poco saber eso. Y la última, y ya no más, yo en la tesis te había hecho una sugerencia que me parece que es válida. Como bien vos dijiste, pasó mucho tiempo en tu tesis, por ahí hacer una referencia, porque está en pesos por hectárea o el margen bruto, a qué año estamos hablando y en qué momento lo hiciste. Porque alguien que lea tu tesis o que lea tu producto tiene que tiene que extrapolar eso para saber. Entonces, nada, eso es una recomendación en general. Si vas a tomar estos datos, si vas a dar una charla, si vas a hacer otro producto, darle una vigencia a esa información tan rica que tenés, que si no, queda en el año que lo simulaste. Bien, buenísimo. Muchas gracias por los aportes, Marcela. Bueno, yendo de atrás para adelante, en realidad era un desafío muy grande armar la presentación de PowerPoint. De hecho, con José la fuimos depurando. La primera presentación quise meter todos los resultados de la tesis y realmente era muchísimo. Entonces nos pareció por ahí más estratégico compartir algunas cuestiones metodológicas y simplemente las variables principales, siendo que, digamos, todos los que estamos aquí probablemente ya hemos pasado por la tesis y cualquier duda o detalle más fino podríamos volver ahí. Eso por un lado. En cuanto a los costos utilizados, o a los precios utilizados, fueron a mayo del 2017 y sí, realmente, digamos, sabíamos que podía ser quizás hoy, después de todo el tiempo que había pasado, actualizar esos valores quizás podía haber marcado una tendencia diferente o nos podría haber como dado más información acerca de algunos aspectos,
Pero nada, la intención del modelo, desde el origen, desde el objetivo allá por el 2015, cuando lo arrancamos, nunca fue incorporar la variabilidad de los insumos y, digamos, comparar la estabilidad económica no fue una de los principales objetivos del modelo. Entonces, dejarlo en precio constante y que hoy, bueno, no estuvieran actualizados, por ahí, si bien no es lo ideal, pero no nos generaba tanto ruido. Sí, discúlpame, no era actualizarlo, pero sí poner el año y el momento en el que hiciste la simulación. Eso es importante para que uno pueda tener una referencia de cuándo del proceso de tu tesis fue eso, porque los contextos van cambiando. En mayo, Sí, no, en ningún momento era que actualicen los precios y vuelvan a hacer todos los cálculos, ¿no? Perdón, eso sería otra tesis. No hay problema. Pero bueno, buenísima la sugerencia. Creo que está anotado en la parte metodológica, son los precios actualizados a mayo del 2017. Quizá no está explícito que la simulación se hizo ahí, pero bueno, por ahí estaría bueno agregarlo ahora antes que salga el documento final. Y la última pregunta, perdón, asociado a la intensificación y al uso del silaje y los costos. Por ahí algo mencionaste en tu presentación, pero no me quedó claro cuál es la discusión sobre ese punto, que hasta a un cierto nivel de intensificación esos costos se diluyen y luego perdería ese beneficio de la dilución de costos porque no se ve la diferencia. No sé si yo lo interpreté bien o no. Ahí me perdí un poquito, Marcela. Cuando vos hablas sobre el uso de silaje y suplementación, vos hablas que la producción por hectárea, ¿sí? Hasta un cierto nivel de tratamiento tuvo efecto, luego no. Y después a eso lo relacionás con los costos asociados a la suplementación. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es la asociación de que esos costos asociados de suplemento y de silaje pierden el impacto cuando aumentas la intensificación? Y a ver ahí, José, si me puedes ayudar un poquito a destrabarme. Básicamente, los costos directos asumidos en el sistema estuvieron vinculados a alimentación, sanidad, costos administrativos, amortización de las pasturas y gastos de comercialización. Entonces, bueno, nada, fue como una relación directa ahí. No sabría mucho más que cómo complejizarla. Está bien, no te preocupes. Doy lugar a los otros jurados. Gracias. No, a vos, Marcela. Gonzalo, ¿quieres que consulte yo primero? Bueno, primero, Virginia, felicitaciones por el trabajo. Sé que todas estas etapas requieren mucho esfuerzo y lo cumpliste. Eso es lo importante. Entiendo un poco, creo que comparto algo de los criterios que se explayó Marcela, en que a mí me costó entender por ahí algunos tratamientos de intensificación. Creo que no quedaron del todo bien detallados en la tesis. Por ejemplo, no entendí bien la diferencia entre, por ejemplo, entre el T1 y el T4, ¿no? Los sistemas pastoriles, qué nivel de intensificación tenían. Bien. Por ahí me perdí yo en la lectura del trabajo. Entiendo yo que también hay mucho de lo que, conociéndolo un poco a José, que el tema de modelos que son complejos y por ahí es difícil llevarlo a un papel y explicar todos los detalles. Creo que, me imagino yo que viene por ahí la mano. Pero bueno, si me permitís, Marisa, a mí me gustaría hacer dos consultitas, una que es cortita y la otra por ahí es una opinión que me gustaría preguntarle a Virginia. Si unas cortitas, si tuvieron en cuenta cuando evaluaron la estabilidad de los sistemas, la variabilidad en la producción del silaje con respecto a las precipitaciones.
o lo tomaron, porque yo creo que lo que entiendo yo que el silaje lo tomaron como un insumo externo. A mí lo que me gustaría saber si dentro de ese análisis que hicieron, incluyeron la variabilidad de las precipitaciones en la producción del silaje en los años, o lo tomaron como que una producción rígida de silaje y lo compraban como si fuese un grano de maíz. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque en el análisis que hicieron ustedes en la estabilidad, yo creo que por ahí podrían modificar un poco los resultados que evaluaron ustedes o que llegaron a, que concluyeron. Y la otra consulta que por ahí me gustaría como también me costó encontrar la relación entre intensificación y impacto ambiental. Era un poco de los objetivos de ustedes evaluar el impacto ambiental de la intensificación. Como que ahí me quedó, me gustaría saber qué opinión tenés en base a si intensificás, porque un poco creo que el mensaje que queda de la tesis es, si intensificás, hay mayor impacto ambiental. Me gustaría saber tu opinión con respecto a eso y si por ahí hubieses tomado otra variable en la medición, porque yo creo que ahí en la tesis tomaron producción de gases de efecto invernadero total, ¿sí? Del sistema. Por ahí, tomando otra unidad de medición, por ahí cambiarían un poco por ejemplo, las tasas de emisión, ¿no? Con respecto a al producto o al kilo, o por kilo de carne, por ahí cambiarían esos resultados. Me gustaría saber un poco tu opinión al respecto. Eso nomás. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Agustín. Bueno, mira, ahí me fui anotando tus consultas como para no perderme. Lo primero, por ejemplo, sí quizás, claramente cuando en este tiempo me pasó, desde que yo escribí la tesis, hasta 2 años después, que ahora la estoy presentando, cada vez que vuelvo al documento, digo, hoy no, esto no quedó claro, esto hay que seguir reforzando. Bueno, creo que por un lado siempre pasa, ¿no? Que cosas para mejorar de la tesis miles, detalles para hacer más clara la lectura miles, agradezco muchísimo ahí todos los comentarios y sugerencias, particularmente por ejemplo, esto que compartís de que no quedó claro, por ejemplo, qué diferencia había entre un T1 y un T4. Bueno, básicamente tenía que ver con 3 estrategias básicas que relacionadas a la carga animal objetivo de los sistemas, si incorporaban silaje o no, y la frecuencia de renovación de las pasturas, ¿no? Eso eran un poco los 3 criterios que iban determinando los diferentes sistemas. En relación a la estabilidad del silaje, sí, se consideró la variabilidad ambiental en lo que es digamos, los kilogramos de materia seca que podían obtener por año. Si bien el cálculo de silaje se consideraba una compra en el sistema, o sea, no afectaba la superficie con la que se modeló los sistemas, eran 500 hectáreas. Pero en esas 500 hectáreas se las consideraba solo para uso ganadero, no estaba contemplada cómo se podía ir modificando esa superficie en función de la demanda de silaje, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado, para aclarar, y respecto a lo de la variabilidad ambiental en la producción de silo, nosotros lo que hicimos fue, esa era una partecita que no estaba desarrollada en el modelo de José, entonces lo que hicimos fue calibrar y evaluar al DISAT, que es un modelo, digamos, de simulación agrícola ampliamente utilizada a escala global, a través de algunos indicadores que ya se habían desarrollado por Mercado, por Jorge, fuimos incorporando esos indicadores más distintas series climáticas para cada una de las localidades de estudio, y se iban haciendo a largo plazo cómo las precipitaciones podían ir haciendo variar los kilogramos de materia seca del cultivo, y eso llevado a silaje, digamos, a un ciclo de planta entera, digamos. No sé por ahí si respondí. Sí, un poco era eso, a ver si habían tenido en cuenta o sea,
entiendo que ahí estén, o sea, los costos, por ejemplo, de silaje, los tuvieron en cuenta en base a la variabilidad de las precipitaciones. O sea, Exacto. bien. En la última consulta que realizás respecto a qué hubiera pasado, porque un poco interpreto por ahí, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tomado otros indicadores para estimar la emisión de gases de efecto invernadero? Por ejemplo, en vez de haber hecho una comparación de un indicador a escala de sistema, como puede ser la emisión de gases por hectárea, y hubiéramos tomado la intensidad de las emisiones relacionadas a kilogramos de producto. Bueno, eso fue una discusión y en función del objetivo de estudio priorizamos, ya que todos los indicadores venían siendo a escala de sistema, porque nuestro objetivo era evaluar a escala de sistema, la intensidad por kilo o sea, la intensidad de las emisiones por kilo de producto, por ahí lo interpretamos más que era de utilidad para comparar entre productos, para también información útil, digamos, hasta para los consumidores, ¿no? En cambio, digamos, obtener la información a escala de sistema, bueno, nos permitía comparar diferentes sistemas. Entonces, un poco en esa línea. Sin embargo, creo que tanto para la parte ambiental como para las otras dimensiones que hablamos, ¿no? Lo productivo y lo económico, claramente si variaban los indicadores iban a variar los resultados. Así como si hoy hiciéramos el mismo trabajo pero utilizáramos otras bases de datos, otras series climáticas, quizás también va generándose un comportamiento diferente en los sistemas, ¿no? No sé si me habéis hecho alguna otra pregunta. No, un poquito. Sí, yo con el tema de impacto ambiental, me genera o queda como hay un espacio sin profundizar por ahí de si, ¿qué priorizarías vos? ¿La producción o reducir el impacto ambiental? Eso un poco, yo apuntaba a eso, Qué porque por ahí, pregunta. en la tesis queda, en el documento queda como que en la medida que vos intensificás, tenés un mayor impacto ambiental. Por ahí es un mensaje que me gustaría por eso, un poco Bueno, qué criterio. vos decís si me la juego por intensificar o no. Un Bueno, poco, una de las cosas que también lo planteo como otros interrogantes de la tesis, porque claramente surgió en la discusión con José, sobre todo en esta última instancia, bueno, fue, digamos, desde la parte ambiental, dejar de evaluar solo las emisiones y empezar a ver la captura de carbono. Creo que eso podría ser un camino interesante para poder tener más información y decidir, bueno, de manera más compleja qué impacto ambiental tiene la intensificación de los sistemas, ¿no? bien, muy bien. Le doy lugar a Gonzalo. Gracias, Agustín. Pues muy bien, Virginia. Bueno, Virginia, la verdad es que está buenísima tu tesis y a mí me da sana envidia. La verdad que los felicito a todos. Me encantó leerla, me hubiese encantado hacer esa tesis a mí. Así que me parece que está buenísimo. Siempre quedan un montón de aristas por donde entrar de la cosa. Y si vos nos estás generando a nosotros preguntas y dudas es porque claramente nos moviste algo. Y entonces, un poco volviendo a una cosa que dijo Marcela al principio sobre tus tratamientos y un poco esta idea de Agustín de, bueno, ¿dónde te la jugás? Mi pregunta es más de índole, bueno, hoy vos sos la referente a partir de este momento en este tema o una de las referentes. Y entonces, potencialmente te puedes encontrar sentada en una mesa con decisores políticos y entonces te diría, bueno, de tus 7 tratamientos, ¿cuál es tu recomendación a la sociedad o a los decisores? ¿Dónde nos tenemos que parar?
ahí es donde a mí se me corta la comunicación a internet y desaparezco. No, bueno, está buenísimo esa pregunta, gracias Gonzalo. Y creo que la respuesta sería el depende, ¿no? Así como es el primer as debajo de la manga, pero por un lado me gustaría tener más información, como dije antes, o sea, a lo largo de la tesis a mí se me fue generando también toda como una mayor sensibilidad, digamos, por la parte ambiental, ¿no? Yo creo que en una mesa de diferentes actores hay diferentes intereses y también diferentes objetivos, ¿no? Si yo estuviera en una mesa con diferentes actores, primero me gustaría estar desde, no sé, con toda la diversidad de productores que uno puede encontrar en los territorios, hasta con toda la diversidad de decisores políticos en sí mismos. Para poder realmente contemplar toda la complejidad de esta problemática. Un poco mi punto de vista es como una mayor tendencia a los sistemas pastoriles de cargas moderadas, ¿no? Evidentemente la región tiene un gran potencial para el desarrollo ganadero y hay estrategias que realmente nos permiten incrementar la producción de carne y hacer más eficientes los sistemas. Y si en este caso particular, en este estudio, pudimos ver que realmente estrategias como los silajes permiten no solamente producir más, de manera más eficiente y más estable en los sistemas, pues entonces claramente se convierten en una herramienta donde los productores pueden apoyarse. Sin embargo, bueno, la parte ambiental no me parece menor. Ahí es donde aparecen otras opciones de sistemas ganaderos, como los sistemas silvopastoriles y el manejo de bosque con ganadería integrada. Sin embargo, al día de hoy, bueno, yo un poco me desvinculé de la ganadería, ya no estoy ni en Tucumán, ni trabajando en ganadería, ni siquiera comiendo carne, así a ese extremo. Pero bueno, un poco me desvinculé un poco de algunas actualizaciones que están ocurriendo, pero sí estoy al tanto de toda la complejidad en el manejo tecnológico que podrían implicar otro tipo de sistemas, ¿no? Entonces, bueno, un poco, no sé si te respondí, pero un poco va por ahí mi planteo. Me inclinaría más por sistemas digamos, pastoriles, no extremadamente, no de altísimos niveles de intensificación. Además también por el riesgo en los productores, ¿no? Porque, bueno, claramente hay variables en lo económico, por ejemplo, que no estuvieron consideradas porque, bueno, nos excedía ampliamente, pero ¿qué pasa con el costo de oportunidad de la tierra, con el costo de oportunidad en capital hacienda? Bueno, muchísimas cosas que estarían jugando a la hora de tomar una decisión de tipo empresarial, ¿no? No solamente por un margen bruto. No sé si seguimos repreguntando o yo sigo las indicaciones de Nori. La idea era, una vez completada la ronda de preguntas, Gonzalo, si vos consideras la etapa esta de tu pregunta ya finalizada, podemos hacer otra ronda, arrancando otra vez con Marcela, Agustín y Gonzalo de nuevo. ¿Les parece? En caso que haya más preguntas, si no, quien las tenga puede comenzar. No, por ahí solo un comentario. Recién estando la Virginia y contando cuál es su precio, por ahí uno tiene más herramientas por ahí para, y más que no consume carne ahora. Digamos, me parece que el trabajo es muy interesante y demás, pero en mi opinión falta una internalización por ahí o sea, me cuesta ver el convencimiento en el discurso. Y ahora, considerando esta última exposición de lo personal,
me queda claro algunas de las cosas de el no tener una decisión clara, una postura clara, el depende. Por ahí uno esperaría que en una tesis de maestría, sabiendo todos los depende, haya como una impresión de la tesis concreta. Es decir, bueno, los sistemas de intensificación hasta cierto grado de suplementación la idea principal, el rescate, cuesta y costó verlo, pero desde luego, conociendo a las personas que hacen, uno puede interpretar el porqué, digamos. Es como que hay algunas cuestiones que no te siento convencida de eso, y por ejemplo ahora, lo que vos dijiste, tenés un interés por el ambiente que por ahí en ese momento cuando formulaste la tesis no era tal. Entonces te lleva a que los resultados, no sé si a cuestionamiento, no sé si será la palabra, pero como a que Un si te sesgo, volvieras a quizás. sentar a hacer, te volvieras a sentar a hacer la tesis, la harías diferente. Y eso es por ahí un poco las preguntas que yo te hizo, que te hizo Agustín, por ahí eso se nota, pero entiendo que, o sea, la tesis, el documento está bien, está perfecto, es como dijo Gonzalo, para mí es súper aclaradora y necesaria para sentar discusión. Lo que sí, hoy me costaría verte sentada en esa mesa de discusión. Nada más que eso. Y gracias al comentario final, me permite entender parte de mi pregunta, así que gracias, Virginia. No, gracias a vos, Marcela. Sí, fue todo un desafío, fue todo un desafío llegar a esta instancia. Y sí, claramente un poco el cierre de la tesis tiene que ver con eso, ¿no? Quizás sí me sentaría en la mesa, pero a exponer otras ideas, otras informaciones, que realmente si hay algo que me dejó este trabajo, y en eso, bueno, hice algún comentario de que para mí lo más rico, más allá de los resultados de la tesis, porque no dejan de ser una exploración de qué podría ocurrir frente a determinada situación, ¿no? Como dije, una simplificación de una realidad. Sin embargo, a mí, cuando empecé a dimensionar justamente la complejidad de estos sistemas, bueno, me empecé a hacer cuestionamientos cada vez más profundos y que terminaron en cuestionamientos también quizás más de tipo personal, ¿no? Y bueno, claramente se ven reflejados y bueno, gracias por poder leerlos también implícitamente. Yo, Gonzalo, te doy lugar. Yo por mí está bastante claro las consultas. Bueno, entonces, acá surgió, digamos, de parte de Agustín una idea y que salió también en algunos de los comentarios que yo te hice en el documento, que está la cosa de la emisión, pero nos falta la contraparte, porque si no siempre parece que la ganadería es mala y nos comparan con, digamos, yo como carne y me gusta trabajar en esto, entonces lo hablo así como en plural, en primera persona en plural, porque me siento parte de la cosa. Y entonces se nos equipara con la industria automotriz a nivel global. Entonces, si vos te tenés que sentar en esa mesa donde te vas a encontrar con un grupo, digamos, probablemente con cierto peso político sobre las emisiones, ¿qué les dirías vos que hay del otro lado de los sistemas ganaderos? O sea, ¿qué contrarresta esa emisión? Para que no nos comparen con la industria automotriz. Y primero que estamos vinculados a alimentos, que es algo básico, ¿no? Para nosotros. Y en segunda instancia, que realmente la complejidad es extrema. Digamos, no está fácil en el contexto del NOA cómo abordar más, aumentar la producción y a la vez disminuir las emisiones, ¿no? En términos de, como compartía, de la ley de bosque. O sea, realmente una de las estrategias es la intensificación. Y en eso, bueno, digamos, en términos de emisiones y la dependencia de insumos externos es clara. Sí me parece que sería fundamental empezar a hacer hincapié en los sistemas en cuanto a
digamos, hacer más énfasis en tecnologías de procesos, en cuestiones que tengan que ver con disminuir justamente algunas cuestiones vinculadas al consumo de combustibles fósiles, pero en cuanto al secuestro de carbono, bueno, a mí me parece clave, digamos, de empezar a pensar nuevas estrategias, o no nuevas, pero sí tecnologías que realmente nos permitan abordar el dilema de producir y conservar, ¿no? Pero te hago una, perdón, ya que estamos en esto Sí. que es un poquito más abierto. El metano que emiten esas vacas, ¿de dónde viene? De la fermentación entérica, principalmente. ¿Y esa fermentación de dónde viene? Del consumo de forraje, en este caso, por ejemplo. ¿Y ese forraje cómo se generó? Y vos estás apuntando a, por ejemplo, la oportunidad de la ganadería para, digamos, producir alimento en zonas donde, digamos, de pastizales y pasturas que de otra manera, o sea, cómo convertir ese forraje en alimentos, básicamente, como una oportunidad de la ganadería. Eso por un lado. La primera es que, digamos, que esperaba, es que pensar que el metano que emite una vaca está en equilibrio con un dióxido de carbono que se fijó en el proceso de fotosíntesis. No es que estamos, digamos, extrayendo carbono del subsuelo para que genere metano la vaca. Entonces, ahí hay como un ciclo, digamos, natural. Y entonces, poniéndole un poco más de complejidad al sistema, a lo que vos analizaste, ¿dónde está realmente la huella de carbono o la emisión de carbono de los sistemas que vos analizaste? ¿Dónde es que le empezamos a chingar, digamos, por decirlo de una manera muy académica? Y en la dependencia de insumos externos, probablemente. ¿No? Y porque, bueno, una de las cosas que no mostré es claramente cómo es como el doble filo, ¿no? De la mayor dependencia de estos insumos externos, como por ejemplo pueden ser lo derivado en la incorporación del silaje en la alimentación, como por un lado nos permite bajar el metano, pero nos aumentan las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? En términos relativos en las emisiones. Entonces, bueno, uno es como por ahí podría ir también. Y en el uso del suelo, ¿no te parece que hay ahí una impronta muy fuerte que puede estar generando tus tratamientos, tus 7 tratamientos? ¿Vos te referís a las transformaciones del cambio de uso de suelo? ¿O? Sí. Sí, claramente. Claramente. Bien. ¿Y esa complejidad cómo la abordarías vos en esa mesa de decisores? ¡Ay, qué difícil! ¡Qué difícil la pregunta! Bueno, esto es un intercambio, no es una pregunta. Ya estamos... ¿Cómo abordaría esa complejidad? Primero invitaría a todos los actores políticos a que recorran los territorios. Eso en primera instancia. Porque muchas veces algunas decisiones se toman sin dimensionar lo que realmente ocurre, ¿no? En los territorios. En segunda instancia, si estoy en una mesa de decisión política, me gustaría que estuviera representada por diferentes disciplinas que pudieran aportar diferentes miradas en relación a la problemática, ¿no? Porque estuvimos hablando de cambio de uso del suelo, estuvimos hablando de cuestiones relacionadas a cuestiones nutricionales, de los rumiantes, quizás si estuvieran los productores podrían estar aportando a la importancia económica o a la impronta que tuviera la producción de carne en sus sistemas, en sus empresas. Bueno, eso sería como la segunda invitación, ¿no? Como a la conformación de equipos multidisciplinarios o transdisciplinarios, digamos, para abordar algo tan complejo como es, como dije antes, este dilema de producir y conservar. En tercera instancia, usaría los modelos de simulación
para poder... Te hago una pregunta, porque Sí. para que no... ¿Dónde estaría, digamos, la impronta de la intensificación ganadera si acabamos de decir que el metano que emite la vaca está en cierto equilibrio con el dióxido de carbono que se fija en la fotosíntesis? ¿Dónde está, digamos, cuál es la diferencia de emisión entonces de dióxido de carbono entre los 7 tratamientos que vos tenés? Me perdí ahí un poco en la pregunta, Gonzalo. Si, digamos, si la emisión de metano está compensada por, de algún lado, una mayor productividad por hectárea del forraje, como el silo más la productividad de tus pasturas, ¿dónde está digamos, el lado negativo de esos sistemas en términos de emisiones de gases de efecto invernadero? Vos decís a mayores niveles de intensificación, ¿cuál sería o sea, si en términos de balance, digamos, mayores niveles de intensificación no me estarían generando un impacto negativo? ¿A eso referís? Sí, de alguna manera, sí. ¿Dónde estaría el lado negativo? No, es que no sé si es lado negativo o no. O sea, un poco el planteo era, desde el punto de vista de las emisiones, digamos lo que derivó en la tesis, ¿no? Que aumentar el nivel de carga animal, aumentar la producción, nos hace variar el impacto ambiental en términos de emisiones. Si empezamos a hacer balances de carbono y bueno, ese impacto queda atenuado, probablemente empezaría a mirar otros indicadores del sistema en cuanto a lo ambiental, ¿no? Por ejemplo, ya quizás tiene que ver más a escala de paisaje, o sea, la intensificación asociado, por ejemplo, a biodiversidad, asociado a fragmentación del paisaje, asociado a, empezaría a usar otros indicadores que me permitieran ver el impacto ambiental desde otros lugares también, no solamente en la emisión. Está bien, buenísimo. Bien, bueno, creo que damos por terminada las rondas de preguntas, ¿ok? Bárbaro, buenísimo. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por el panel de preguntas, por estar ahí respondiendo y haciendo un segundo trabajo de análisis ante las preguntas desafiantes para darle una vuelta de tuerca más al trabajo. Bien, creo que Carolina nos tiene ahí organizados. Ahora que nos retiramos, dejamos a los jurados solos para que completen el dictamen. Después ella nos vuelve a convocar para la lectura del dictamen y el cierre de la defensa. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañar este cierre, por las preguntas, por hacerme pensar. A veces por ahí uno en los nervios de estar acá, nada, por ahí juegan un poco en contra. Probablemente cuando salga del Meet quede carburando en todas las preguntas que me han hecho. Así que bueno, muchísimas gracias porque esto no termina. Y probablemente vuelva a abordar los sistemas ganaderos, quizás desde otro lugar, y bueno, esto claramente va a ser ahí va a ser como una caja de herramientas, por así decirlo, una caja de herramientas para tener otros criterios. Así que bueno, muchísimas gracias. Lo malo del MIT es que no podemos aplaudir y que no es una ovación, así que felicitaciones. Bueno, felicitaciones, Virginia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿qué hago? ¿Me retiro de acá? Sí, y nosotros te avisamos para que vuelvas. Listo, bueno. Le vamos a pedir lo mismo al comité consejero. Si quiere decir algunas palabras, si quiere decir algo, no hay problema. Antes de que deje de grabar. ¿Nosotros? Sí. No, bueno, yo la verdad muy contento y felicitar a Virginia, bueno, está también Cristian,
entre los tres, digamos, llevamos adelante este proceso. Bueno, nada más que felicitarla a Virginia y bueno, me parece que ha sido una linda defensa y con varias preguntas que quedan abiertas y que no tienen una resolución del todo sencilla y que son hoy debate a nivel internacional. No son ni lineales las respuestas ni sencillas. Pero me parece que estuvo muy, muy lindo. Gracias, José. Bueno, nosotros salimos, ¿verdad? Salimos nosotros. Bien. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Perdón, José.